Bueno, voy a explicar cómo preparar el conjunto de datos. Nos tenemos que ir al Drive, donde tenemos acá el conteo de plantas. Ahí está guardado preparando plantas, o también pueden acceder al mismo, si hacemos doble clic, entramos al Google Colab de ese algoritmo, o podemos ir acá también al GitHub, donde les dije que estaba, Aure Guerrero Plantas, y ahí también está el link del Preparando Plantas, que si hacemos doble clic nos abre el algoritmo, y para abrir el algoritmo en Google Colab solamente tenemos que apretar acá en Open Colab y lo abre en el Open Colab. Bien, entonces vamos a cerrar uno de estos dos, vamos a cerrar este. Lo primero que tenemos que hacer es correr los requerimientos que tiene. Recorremos esto. Sí, acá nos dice que es un blog de notas compartido y que por ahí bien se instala. Bien, ahí corrió el primer. Ahora también ponemos los requerimientos, estos otros requerimientos, que estos son rápidos, ya lo corrió. Y ahora clonamos al repositor. ¿Qué significa clonar al repositor? Es que nos aparezca todo lo que nos aparecía en el GitHub que teníamos. ¿Sí? En todo lo que teníamos acá nos va a aparecer en la plataforma de Google Colab. Entonces le damos clic acá, ¿sí? Y ahí está bajando los archivos y todas las carpetas que teníamos acá en este repositorio. No van a quedar guardados, o sea, una vez que cerremos el Google Colab van a desaparecer esta carpeta, ¿sí? Esta carpeta se abre momentáneamente. Plantas que tiene todo lo que tiene el repositorio, ¿sí? Entonces, de ahí lo que hacemos es cambiamos de nos metemos al directorio plantas, y ahí vamos a crear dos nuevos carpetas. Una que se llama conjunto ima_new y otra archivos new. Si hacemos eso, ahora vamos a ver que nos van a aparecer las dos carpetas. Actualizamos y acá nos aparece archivos conjunto de imágenes new. En archivos new vamos a meter las imágenes.tif y el archivo .geojson para hacer toda la reproducción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá me voy a ir al conjunto, vamos a carga 2, que es lo que tenemos, y yo, por ejemplo, vamos a subir estos dos, este y este, ¿sí? O sea, subimos el TIFF y el GeoJSON, TIFF y GeoJSON. Vamos a subir estos dos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo subimos? Lo arrastramos simplemente a
archivos new. Entonces ahí nos va a pedir que recuerden que cuando se borra todo esto. Entonces se cargan, ¿sí? Hagamos que se carguen. Acá se están cargando, bueno, ahí se cargaron. Entonces, después vamos a correr esta plataforma. Acá vamos a crear nuestro SVD que después lo voy a transformar en JSON, ¿sí? Entonces, SCB que lo voy a transformar en JSON. Primero, lo que hace es agarrar el conjunto de archivos que está dentro de la carpeta archivos news, ¿sí? Que tienen que terminan con .tif, ¿sí? Y después de cada uno de esos archivos .tif va a abrir, ¿sí? El archivo JSON que arranca con ese nombre pero que termina en .json y le va a sacar todas las coordenadas, ¿sí? Le va a sacar todas las coordenadas y todas las cosas. Y entonces lo que va a hacer es hacer una división, ¿sí? O sea, hacer imágenes de 512 por 512 y en una lo vamos a guardar en un archivo nuevo que va a tener el mismo nombre con unos índices que me dicen el número de corte, ¿sí? Y a su vez voy a guardar las coordenadas en un archivo Python, ¿sí? Que acá está. Es el mismo nombre, pero en vez de la extensión NPG, lo vamos a guardar en NPI, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer para cada uno de los recortes. Entonces lo corremos solamente esto, tarda un cachito, ¿sí? Ya lo corrió, ya lo terminó de correr, ¿sí? Bien. Y acá lo que hacemos es mezclar, ¿sí? El conjunto de esos archivos y separar un 80% para entrenamiento y un 20% para validación, ¿sí? Entonces lo corremos, ¿sí? Y nuevamente acá vamos a crear dentro del conjunto de image nuevo, que es ahora, fíjense que tenemos todos los recortes y las coordenadas. Acá tenemos las coordenadas y acá tenemos el recorte, coordenada, recorte, coordenada, recorte, ¿sí? En este directorio vamos a crear una carpeta que se llama el test y otra train, donde vamos a guardar las imágenes de test y las imágenes de train, ¿sí? Entonces hacemos eso, actualizamos y vemos que se creó dos carpetas, test y train, ¿sí? Entonces, dentro de esas carpetas vamos a poner las imágenes de train y las imágenes de test con sus coordenadas. Entonces, si hacemos eso, ¿sí? Nos fijamos en train y en test, ya ahora no está vacío, están las imágenes de test en la carpeta de test y en la carpeta de train también están las imágenes de train, ¿sí? Muy bien. Entonces, de acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿sí? Acá vamos a definir el nombre de
de la lista de train y test que ya tenía el repositor, ¿sí? Vamos a obtener la lista de train y test que tenía el repositor y le vamos a agregar, lo vamos a hacer para agregarle estos nuevos test y estos nuevos train en la lista. Entonces corremos esto, ¿sí? Y acá, entonces, corremos, ¿sí? Esto lo tengo que arreglar. Plantas, acá vamos a ponerle conjunto ima new, ¿sí? Esto ya está actualizado, ahora que lo puse, ya está actualizado. Y acá vamos a poner también conjunto ima new, ¿sí? Y acá vamos a guardar en la misma, ¿sí? Entonces de acá vamos a guardar esto. Vamos a sacarle esto, perdonen, esto. Y acá ponemos también esto otro. Entonces le sacamos esto, ¿sí? Y hacemos lo mismo con test. Entonces copiamos, me faltó agregarle esto, disculpas. Entonces acá tenemos test y acá el conjunto test, acá también test, test, y acá también test. Y test. Acá también faltó test. Esto, repito, también ya va a estar corregido. Cuando lo suban no lo van a tener que modificar, ¿sí? Entonces, listo. Corremos esto, ya lo corrió, entonces acá me va a guardar la lista nueva de estos test y estos train, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí? Entonces, bien, estábamos por acá, esto lo vamos a pasar para arriba, ahí, porque vamos a hacer eso y después vamos a hacer esto. Ahí está. Ahora corremos esto, que es la lista que teníamos originalmente, acá vamos a tomar la lista que teníamos de vuelta, como decíamos, en el repositorio, ¿sí? Y acá es donde se va a armar el archivo CSV,
que es donde vamos a correr después el JSON, ¿sí? Vamos a armar el JSON. Entonces, corremos esta cosita y corremos de vuelta también para el train, ¿sí? Y ahora, entonces, en el test vamos a tener las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, en el test vamos a tener las imágenes, el conjunto de lista, el conjunto de lista de coordenadas, el conjunto de lista de imágenes, y acá tenemos el NumPyTest CSV, ahí va a tener toda la lista de test que tenía el repositorio junto con los nuevos, ¿sí? Y el NumPyTest New va a ser la lista para armar el JSON con los nuevos, con las nuevas imágenes, con estas nuevas imágenes de test, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con la carpeta train. La carpeta train es un poquito más grande, pero también tiene la lista, después el CSV de lo que tenía el repositorio junto con estos nuevos conjuntos de datos y el CSV de los nuevos conjuntos de datos. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahora no hay nada. ¿Sí? Y ahora, para armar la etiquetas de YOLO, ¿sí? Corremos esta sentencia. Primero lo que vamos a armar van a ser dos carpetas nuevas que van a ser levels, que van a ser las carpetas de etiquetado que vamos a usar para YOLO, ¿sí? Entonces, corremos esto y vamos a ver que dentro de train, ¿sí? Dentro de train y de test se crea una carpeta nueva que se llama levels, ¿sí? Y dentro de train lo mismo, levels, ¿sí? Que por ahora está vacío, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es solamente correr esa y corremos esta y automáticamente, ¿sí? En levels me aparecen todos los etiquetados, ¿sí? Todos los etiquetados de la imagen de train o en el caso de test, también todos los etiquetados de test, pero de las imágenes que había en test, ¿sí? Bien. Después, ahora, para la otra red semántica, como les decía, que también usa la extensión XML, ¿sí? Corremos estas líneas. Primero, creamos nuevamente dos carpetas que se van a llamar XML dentro de train y dentro de test. Vamos a actualizar, van a ver XML y dentro de test también XML, ¿sí? Y acá corremos nada más que esta sentencia, ¿sí? Que crea también como las etiquetas, pero XML, ¿sí? Corremos esta sentencia. Muy bien. Entonces, tenemos cargado también el XML, ¿sí? De test y el XML de train. Pero bueno, como le decía, una vez que cerramos Google Colab, todo esto desaparece. Todo esto desaparece, ¿sí? Y cuando queremos bajarlo de alguna forma, ¿sí? Hay una forma de que lo lleve de vuelta al repositorio, pero el Google Colab me está dando errores.
¿sí? Entonces, la forma que descubrí, ¿sí? De bajarlo a la computadora y después subirlo al repositorio, ¿sí? Es que cuando tenemos archivos y hacemos los 3 puntos, nos permite bajar. Pero en las carpetas, yo quisiera bajar esta carpeta, ¿sí? Toda entera esta carpeta. Y no nos permite bajarlo, ¿sí? Nos permite archivo por archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a comprimir en un punto zip y lo vamos a bajar. Entonces, para eso, nos vamos a la última línea, que es esta, ¿sí? Y acá estamos diciendo que haga punto zip a la carpeta esta y lo guarde en el archivo conjunto imágenes new.zip, ¿sí? Entonces, si corremos esto, tarda un cachito, pero unos minutos nomás. Y entonces se corrió, y si actualizamos, acá nos aparece el punto zip. Y solamente nos hace falta descargar, ¿sí? Descargamos y me lo envían, ¿sí? Se descarga y me lo envían y yo me encargo de todo el resto, ¿sí? ¿Qué es lo que seguiría? ¿Qué es lo que seguiría? Bien, entonces, ¿qué es lo que seguiría? Vamos a ver si tengo un SSB abierto, yo creo que sí. Entonces, por ejemplo, este programa que también lo voy a subir, ¿sí? Lo vamos a descarga, yo lo tengo en descarga, bueno, acá lo bajó, ¿sí? Entonces, le vamos a decir que sea justamente el archivo ¿sí? Si reemplazar, sí. Entonces, de aquí nos vamos a este programita que se llama VIA, que también lo voy a colgar en el Drive. Nos vamos acá, hacemos clic en VIA, HTML, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? Esto es lo que hago yo para transformarlo en JSON, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es, una vez supongamos que descomprimimos el archivo, ¿sí? Descomprimimos el archivo, por ejemplo, acá estoy en train, ¿sí? Esto es como ya lo descomprimí. Entonces, copiamos todas las imágenes, ¿sí? Las abrimos, todas las imágenes que hay en train, ¿sí? Y acá nos aparece sin nada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacemos? Exportamos las anotaciones, importamos, perdón, las anotaciones de un CSV, ¿sí? Entonces, exportamos las anotaciones, y acá, por ejemplo, tenemos esta. No, acá está, perdón, acá. Las exportamos y nos aparecen las etiquetas, ¿sí? Nos aparecen las etiquetas, le podemos agregar los atributos, ¿sí? Entonces, objetos, entonces le agregamos el atributo, acá yo le pongo esto y le agrego acá planta, ¿sí? Y le ponemos que sea por definición. Entonces me genera todas las etiquetas que tenemos, van a ser planta, ¿sí? Que estas son las plantas que ya venían de GeoJSON, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, lo que hago es simplemente exportarlo como JSON, ¿sí? Exporto como JSON, por ejemplo,
y acá le pongo dónde lo quiero exportar y lo guardo, ¿sí? Pero esto no se preocupen, esto lo hago yo, son 2 minutos, como ven, 2 minutos, pero está bueno que lo entiendan y de dónde sale, ¿sí? Pero lo importante es que corran esto y generen el zip y lo bajen y me lo mandan, ¿sí? Esa sería lo más engorroso, ¿sí? Que como ven lo hice, lo traté, lo toqué bastante para que sea lo más sencillo posible, ¿sí? Así que bien, entonces les mando un saludo, espero que se haya entendido. Un abrazo.